Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Con ustedes ya hemos avanzado movimiento rectilíneo uniforme, donde utilizábamos las siguientes variables: velocidad, distancia y tiempo. Bueno, cuando decimos movimiento rectilíneo uniformemente variado, se puede abreviar de la siguiente manera. Y aparece en este caso una nueva magnitud que va a ser la aceleración. La aceleración, que se va a simbolizar con una A. La aceleración, ¿qué es lo que hace? La aceleración permite aumentar la velocidad. Va a afectar a la velocidad. Este cambio de velocidad puede aumentar o también disminuir, pero generalmente la aumenta. Al aumentar la velocidad, por ende, va a cambiar también. Si hay mayor velocidad, puede recorrer mayor distancia y a su vez, si la distancia va a ser constante, entonces puedes recorrerlo en menor tiempo, ya que la velocidad ha aumentado. En el movimiento uniforme todos estos datos eran constantes, es decir, que solamente había uno. Pero acá, a causa de la aceleración, va a haber una variación en la velocidad. Por lo tanto, va a haber una velocidad inicial y una velocidad final. A esto lo vamos a llamar velocidad inicial. Y a esto lo vamos a llamar velocidad final. ¿Por qué? Porque en el problema va a aparecer una velocidad inicial, una con la cual ha partido la movilidad o objeto, y un cambio de la velocidad con la cual ha terminado, que va a ser una velocidad final. La aceleración se interpreta de la siguiente manera. Podemos colocar, por ejemplo, en la velocidad. La velocidad puede ser 2 metros sobre segundo. Cuando nosotros vemos metros sobre segundo, kilómetros sobre hora o similares, vamos a deducir que estamos hablando de velocidad. Pero ¿cuál es la característica de la aceleración? La aceleración también maneja al metro sobre el tiempo, pero a diferencia de la velocidad, la aceleración va a estar al cuadrado. Y en un gráfico podemos ver cómo un móvil va a ir aumentando la velocidad, es decir, que ya va a haber presencia de aceleración. Puede llegar de la siguiente manera. Si me dice que la aceleración es 2 metros, cada 2 metros va a aumentar de velocidad. A eso se refiere. Va a pasar otros 2 metros y va a aumentar nuevamente de velocidad. A eso se le llama aceleración constante. Es decir, que la aceleración no va a ser única, sino va a ser constante. Entonces, cada 2 metros va a existir una elevación de la velocidad o un aumento de la velocidad. La velocidad inicial generalmente siempre va a iniciar con 0. Posteriormente la velocidad va a aumentar 2 metros por segundo y como hay la presencia de la aceleración, a los siguientes 2 metros va a ser ya 4 metros sobre segundo y a los siguientes metros se va a hacer 6 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración está aumentando constantemente la velocidad. Una vez que llegue a su destino final, va a llegar a una velocidad final. Es decir, el coche ya ha parado y ha llegado a su destino final con 6 metros sobre segundo. Esa ya es una velocidad final. Vean el cambio.
Obviamente también el tiempo va a variar. El tiempo va a variar y a su vez también va a variar la distancia, de acuerdo a lo que el ejercicio nos pida encontrar. Para ello, se utilizan las siguientes fórmulas, o vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Velocidad final es igual a velocidad inicial, aceleración por tiempo. Aquí tenemos una. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado por aceleración por distancia. Y aquí tenemos otra, velocidad inicial por tiempo, 1/2 por aceleración por tiempo al cuadrado. Ya. Ahora, estas fórmulas van a manejar de la siguiente manera los signos. Cuando el ejercicio que nosotros encontremos se dé el incremento de velocidad en un determinado tiempo y esta velocidad es mayor a la velocidad inicial, se va a utilizar la fórmula con el signo positivo. Pero en el caso de que el ejercicio o el problema dado me diga que la movilidad presenta un decremento de velocidad, es decir, que en vez de haber aumentado, ha retardado su velocidad, ha disminuido la velocidad, y la velocidad final sea menor a la velocidad inicial, significa que yo tengo que utilizar el signo menos. Entonces va a ser, depende del problema o ejercicio que yo tenga o del problema que presente. ¿Ya? Entonces, estas son las 3 fórmulas que vamos a manejar a partir de ahora, donde encontramos velocidad final, velocidad inicial, aceleración, tiempo. Velocidad final, velocidad inicial, aceleración, distancia. Distancia, velocidad inicial, tiempo, aceleración y tiempo. Esas son las variables que ahora vamos a utilizar. Pasemos ahora a los ejemplos. En el primer ejemplo, que ustedes van a encontrar también en su cartilla, pueden verlo. Vamos a iniciar con el siguiente problema. El problema me dice: ¿cuál es la aceleración de un móvil cuya velocidad aumenta 40 metros sobre segundo cada 5 segundos? Inicio con los datos, identifico mis datos. ¿Cuál es la aceleración? Me dice. Entonces coloco incógnita aceleración de un móvil cuya velocidad aumenta, me dice. Aumenta a 40 metros sobre segundo. ¿Cada cuánto? Dice cada 5 segundos. Ahí ya tengo tiempo. Pero aquí observen esta palabra que dice aumenta. Es decir, ha aumentado a 40 metros sobre segundo. Eso significa que hubo una velocidad inicial y la velocidad final es 40 metros sobre segundo. Y mi velocidad inicial, o la velocidad con la cual ha partido, va a ser 0. Siempre debo leer bien el ejercicio que me están dando. A pesar de que esta pregunta es corta, con esta palabra ya me ha dado un dato nuevo. Entonces debo analizar e interpretar el ejercicio simplemente con lectura con lectura de comprensión. ¿Ya? Ahora que ya tengo mis datos, voy a elegir la fórmula que voy a utilizar. Como me dice que hubo aumento, voy a utilizar con un signo positivo. Y veo que la primera fórmula tiene aceleración, tiene tiempo, tiene velocidad final, tiene velocidad inicial. Entonces utilizo esta fórmula.
la cual voy a utilizar hallar la aceleración, en donde utilizo la fórmula que va a ser velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Aceleración me va a quedar de la siguiente manera: bajo velocidad final. Esto está sumando, aquí puedo observar que está sumando, entonces al otro lado va a pasar a restar. Yo quiero que aceleración quede solita, me quiero deshacer de tiempo. Tiempo al otro lado va a pasar, como aquí está multiplicando, al otro lado va a pasar a dividir. Entonces me va a quedar de esta manera. Una vez que ya tenga despejado, simplemente reemplazo datos y me quedo velocidad final va a ser 40 metros sobre segundo menos velocidad inicial 0 sobre tiempo, que es 5 segundos. Calculadora. 40 menos 0, 40. 40 dividido entre 5, 8. Segundo con segundo se va y me queda, extremos con extremos. Esto me va a quedar de la siguiente manera: metros sobre segundo, y este segundo que está acá. No puedo simplificar de esta manera directa. ¿Por qué? Porque esto es un denominador y esto es un numerador. No puedo hacerlo de esa manera. Por lo tanto, voy a hacer multiplicación de extremos. ¿Ya? Entonces, se supone que aquí tiene un denominador 1. Entonces, simplemente multiplico extremos con extremos. Metro por 1, metro. Segundo por segundo, segundo al cuadrado. ¿Por qué? Si yo hago esto, solamente me voy a quedar con metro. Y la aceleración no se mide con metro. Entonces ahí tenemos el resultado. Tenemos como segundo ejemplo: un móvil va a una velocidad de 36 metros sobre segundo, frena y se detiene en 30 segundos. Calcular su aceleración y distancia recorrida al frenar. Identifiquemos los datos. Lo que voy a tener primero: un móvil va a una velocidad de 36 metros sobre segundo y se detiene en 30 segundos. Tiempo. Calcular su aceleración. Ahí ya me da mi incógnita. Y la distancia recorrida, dice. Ahí ya me está dando otro dato que debo encontrar. Ahí está. Ahora vuelvo a replantear y vuelvo a leer. Por ahí me equivoco y falta un dato más. Un móvil va a una velocidad de 36 metros sobre segundo. Eso me indica que es su velocidad inicial. Y frena, me dice. Frena de golpe, súbitamente frena. Y al frenar, obviamente, para que la movilidad pare y se quede estática, va a perder velocidad hasta llegar a 0 y quedarse quieto. Entonces, aquí me indica que hay una velocidad final. Esta va a ser la velocidad inicial con la cual la movilidad estaba recorriendo su desplazamiento, y una velocidad final, porque como ha frenado, va a ser 0. Entonces ahí tenemos ya los datos. Para ello debemos encontrar ahora las incógnitas. Como tenemos dos incógnitas, debemos ver cuál es la que necesito ahora. La que voy a utilizar o la que voy a hallar primero va a ser la aceleración. Y viendo todos los datos que tengo,
Como no tengo distancia, me sirve la primera fórmula. Entonces ponemos hallar la aceleración. La primera fórmula me dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Eso es lo que me dice la fórmula. Y ahora vamos a trabajar con esta fórmula. ¿Ya? Pero antes de eso debo despejar. Una vez que tengo la fórmula, despejo aceleración. Y puedo hacer de la siguiente manera. Como ustedes ya saben, les he explicado que si es que existe frenado o disminución de velocidad, debo utilizar el signo negativo. Pero aquí podemos hacer un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo me olvido de poner el signo? Y eso es lo que he puesto en las hojitas. Bueno, vamos a ver. Aceleración va a ir al otro. Se va a quedar aquí solo. Y necesito esto. Simplemente, ¿qué es lo que hago? Simplemente utilizo mi lógica. Como velocidad final está en frenado y disminución de velocidad, el vector que va a indicar la disminución de velocidad va a ir en sentido contrario. Por lo tanto, velocidad final va a ir con signo negativo. Cuando hay un aumento de velocidad, el vector va a ir para este lado. Por lo tanto, va a ser velocidad inicial, signo positivo. ¿Ya? Final en este caso. Entonces, de esta manera, yo analizo. Como esto está frenando y está en decrecimiento está decrementando la velocidad. Y finalmente queda en 0. Por lo tanto, va a ser negativo. Entonces, simplemente coloco esto con signo negativo. Nada más. Y esto, o simplemente lo estoy. Ahí está. Simplemente eso. Y coloco al signo o a la velocidad inicial con el vector, que puedo hacer aparte otro vector, velocidad inicial con signo positivo. Esto al otro lado va a pasar a dividir. Y me va a quedar de la siguiente manera. Nada más. Siempre utilizando la lógica de la dirección de los vectores. Ahora, si yo no me quiero complicar con la dirección de los vectores, simplemente hacemos lo siguiente. Simplemente vamos a hacer el despeje. Velocidad final, quiero aceleración que se quede solo, velocidad inicial va a pasar al otro lado, velocidad final, y velocidad inicial va a pasar al otro lado restando, y tiempo al otro lado va a pasar a dividir. Y si se dan cuenta, estas dos fórmulas son iguales. ¿Por qué? Porque esto lo voy a multiplicar, menos por más. O en este caso utilizar. Ahí está. Entonces esto también lo puedo realizar. Entonces, pero es mejor que se acostumbren con esta utilización de los vectores. Es un poco mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a necesitar el signo de la cantidad mayor, que en este caso va a ser la velocidad inicial. Solamente por eso. Reemplazamos los datos. Aceleración va a ser igual a velocidad final 0 más velocidad inicial 36 metros sobre segundo. Todo esto sobre tiempo, que es de 30 segundos. Y realizamos la operación utilizando calculadora y me sale 1.2 metros sobre segundo. Esto ya les he explicado extremo con extremo.
Ya tengo aceleración. Ahora solamente me falta encontrar distancia. Hallar distancia. Para hallar distancia busco una fórmula donde exista la variable distancia. Y la que más me parece que es óptima es la tercera fórmula. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo menos. Aquí ya voy a utilizar el decremento porque está frenando. Menos 1/2 por aceleración por tiempo al cuadrado. Pero yo necesito distancia. Veo que distancia ya está en la variable en el primer miembro. Entonces no hay necesidad de despejar. Directamente vamos al reemplazo de datos. En el reemplazo de datos voy a observar. Velocidad inicial es 36 metros sobre segundo por 30 segundos. Menos 1/2. Ahí está, por aceleración. ¿Cuánto tengo de aceleración? Tengo 1.2 metros sobre segundo al cuadrado por 30 segundos. Y todo esto al cuadrado. Calculadora, siempre por favor, como acá hay un signo, trataré de resolver primero esto y esto primero, muy separado. ¿Para qué? Para que mi resultado no sea erróneo. Acá tengo numerador, denominador. Puedo hacer la eliminación. 36 por 30 va a ser 1080. Menos. Entonces esto también lo manejo. Esto, si yo voy a utilizar la calculadora, siempre traten de utilizar paréntesis. O en todo caso saquen esto separado y luego recién lo multiplican por todo esto, para que no exista una variación en el resultado. Créanme, varía el resultado. Entonces tengan cuidado con eso en la calculadora y pueden corroborar a modo de práctica. Les tiene que salir 540 metros. Hago la resta. Ahora sí, he sacado esta parte separado y esta parte por separado. Entonces ahora sí hago la resta correspondiente. Que me va a salir el resultado 540 metros. Fíjense, es la mitad exacta. Un automóvil tiene una velocidad que aumenta en 35 metros sobre segundo cada 100 metros. Calcular su aceleración si su velocidad es nula, dice. Entonces empecemos a identificar datos. Un automóvil tiene una velocidad que aumenta, dice. Entonces ahí ya me está dando dos datos, una velocidad inicial y una velocidad final. Me dice que la velocidad inicial es 0 y que la velocidad final, porque hubo un aumento, va a ser 35 metros sobre segundo. Cada 100 metros, o sea, la distancia, ya me está dando la distancia, 100 metros, tenemos ahí. Calcular su aceleración, ahí está la aceleración. Debo calcular la aceleración. Ahora que ya tengo mis datos, busco la fórmula que me va a servir para encontrar o hallar la aceleración. Esta aceleración voy a utilizar, a ver, la segunda fórmula. Tengo velocidad final, tengo velocidad inicial. Como existe aceleración, va a ir positivo. 2 por aceleración por distancia. Esto elevado al cuadrado. ¿Ya? Siempre verifiquemos cómo está la fórmula. Y velocidad inicial también al cuadrado. Siempre hay que verificar eso, ¿no? Ya. Ahora que ya tengo esto, puedo despejar. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito es aceleración. Entonces realizo
Velocidad final al cuadrado, esto va a ir a restar velocidad inicial al cuadrado, al otro lado restando. Igual. Aceleración, quiero que se quede solo, y como aquí 2 está multiplicando y distancia también está multiplicando, al otro lado van a pasar a dividir. Ahí está. Esta es mi fórmula que la voy a ordenar. Aceleración menos esto. Ya está. Ahora ustedes en su hojita han debido ver que yo no coloco velocidad inicial. ¿Por qué? Cuando yo sé si la velocidad final